Ok, pues buenos días, chicas. Bienvenidas a esta sesión número 2. Bien, pues la semana pasada veíamos lo que era la formación de un ciudadano, veíamos la importancia de lo que son los valores, de educar, ¿no? Con valores y la importancia de la crianza. Creo que ahí fue un punto donde nos quedamos y que es muy importante, ¿no? Como hoy en día tenerlo como muy claro, ¿no? ¿Qué es la crianza? ¿Qué valores les estamos dando a nuestros hijos, a nuestros alumnos? La importancia de esto. Hoy en día se han perdido en lo que es la actualidad ciertos valores, ciertas también creencias que a veces o que antes sonaban como muy lógicas y que a lo mejor ahorita pueden ser muy absurdas, muchas ideas tradicionales. Entonces, bueno, estamos en una constante actualización, ¿no? De todo, socialmente, de temas, de contenidos, de información. Mm, ya tiene su micro prendido. Ya, listo. Bien. Eh, y bueno, me retomo, ¿no? Tantito, pues la importancia de los valores, ¿no? De las creencias, nos quedamos en que la sociabilización o ser un ciudadano, iba a partir desde el primer momento en el que nosotros nacemos, ¿no? Ya somos parte de, pero pero a veces no teníamos esa conciencia, ¿no? Anteriormente éramos niños y pues no importaba, ¿no? Como que, ay, es un niño, no se da cuenta, es un niño, ahorita ni sabe nada, ¿no? Pero es ahí en la niñez donde todo se tiene que enseñarle, ¿no? A los niños, a respetar los valores, a que son seres también autónomos, que son seres, aunque sean niños pequeñitos, que pueden tener ciertas decisiones, que el buen trato, enseñarles lo que es el buen trato para que no permitan que los violenten física o verbalmente, ¿no? Entonces, cosas que sí sucedieron con nosotros, ¿no? Y que no nos enseñaron y que hoy en día es bien importante enseñarle a los niños esta parte. Entonces, formar ciudadanos o esta parte de trabajar con los valores es súper, súper importante. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Porque de repente pues ya se aburren los niños, ¿no? O sea, ay, sí, los valores, ay, sí, me tengo que portar bien, pero ya no le toman importancia. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para que los niños puedan tener como esa motivación de decir, ah, sí, son los derechos y me tengo que defender y dejan investigar más y que ellos se den a la tarea de estar hasta capacitarse ellos solitos de lo que es, ¿no? O sea, ah, sí, este es el buen trato y yo no voy a permitir esto, esto, esto. ¿Cómo le podemos hacer? Normalmente cuando yo hablo o abro un tema sobre todo el de los derechos de los niños, empiezo con esta parte de donde históricamente no había derechos, ¿no? Donde a los niños se les trataba hasta como animalitos, donde no eran tomados en cuenta, donde se abusaba de cierta manera de ellos en aspecto de que los ponían a trabajar, que desde una edad temprana tenían que llevar o eran parte del sustento de sus hogares, donde no se le tomaba en cuenta o tan importante su formación académica, donde pues no, ya sabes leer y escribir, ya, órale, ya salte de la escuela porque pues no sirves para más. Entonces toda esa parte yo les voy platicando a los chicos, ¿no? ¿Qué pasaba antes de que hubiera derechos? Entonces, ¿por qué se implementan? ¿Por qué es importante cuidarlos? Entonces ellos empiezan a interesarse y a vivir sus derechos, ¿no? Como son. Entonces, eso es importante que nosotros también lo tengamos en cuenta, ¿no? Empaparnos un poquito
o de lo que son los derechos y cómo podemos hacer de que no sea un tema aburrido para ellos y que ellos tengan esta iniciativa también de investigar, de aportar algo nuevo, de buscar información, no nomás estar pegados en la computadora, pero pues jugando, perdiendo de cierta manera el tiempo. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de lo que es ser un ciudadano y cómo se da la formación, de dónde viene, de dónde proviene esta idea de ser ciudadano, ¿ok? Entonces, bueno, aquí nos presenta que pues esta parte de ser ciudadano, esta palabra, surge desde hace muchos años atrás, pero antes, tantito antes de empezar en sí, quiero que los que quieran opinar, participar, unos dos, tres compañeros, escuchar a ustedes su opinión o su punto de vista respecto a lo que es ser ciudadano. ¿Qué idea tienen ustedes de ser ciudadano? Pues para mí es acatar reglas, ya, o sea, tiene que ver con vialidad, tiene que ver con valores, tiene que ver, o sea, el actuar adecuadamente, tener educación, o sea, educación no de conocimiento, sino educación en cuestión de portarte bien, pues, o sea, para mí eso es ser un ciudadano, o sea, cuidar la naturaleza, a los animales, es como un buen ciudadano es el que respeta a las personas, a la naturaleza, a su ciudad, a, pues a todo. Para mí eso es como un buen ciudadano. Así es, muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie? A ver, Mariana, Mariana Gamiño, ¿tú qué opinas? ¿Para ti qué es ser ciudadano? Pues es ser parte de un conjunto, en este caso de sociedad, y pues también saber tanto las obligaciones que tenemos como los derechos que tenemos. Obligaciones, pues ahorita como lo del SAT y todo eso, en este caso, y obligaciones como pues cuidar nuestro entorno, o sea, también tratar de tener como en cierta parte em, pues como humanidad, no tirar basura en la calle, ayudar a las personas, tratar de respetar, por ejemplo, las personas que manejamos, tratar de manejar, de respetar los lineamientos, pues todas las reglas de tránsito, etcétera. Ser buen ciudadano, pues seguir las reglas que tiene la sociedad para nosotros. Así es. Y diste en un punto bien importante. Como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones. También tenemos ciertas responsabilidades como ciudadanos. Esas partes son súper importantes y ahorita las vamos a ver. Ahora, ¿ustedes se consideran buenas ciudadanas? ¿Sí? ¿Por qué? Yo sí, maestra, yo suelo, pues, sé mis obligaciones y sé mis derechos como ciudadana que tengo en general, o sea, y yo siento que sí soy buena ciudadana. Tú sí sientes que muy bien, excelente. ¿Alguien más? No digan, no, yo la verdad no, yo sí tiro basura en la calle. Yo no reporto mis ingresos al SAT. Quisiéramos, pero no, hombre. ¿Alguien más? ¿No? Natalie, ¿tú sí te consideras buena ciudadana? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo trato de aportar lo más que se pueda. A veces no se puede tanto, pero sí. Ok, tú sí. Muy bien, también pues dentro de ser ciudadanos es también entre esta parte de ayudar al otro, ¿no? De cierta manera al prójimo, ¿no? De que si vemos también alguna
que donaciones, alguna, posibilidad de ayudar a las otras personas, pues a lo mejor, tener, y si tenemos la oportunidad y, la facilidad de ayudar a los otros, pues también hacerlo, ¿bien? Como mencionaba Mariana, o sea, no nada más son obligaciones, sino que también tenemos como ciudadanos, tenemos derechos, ¿no? ¿Qué son los derechos? Pues también son ciertos privilegios que tenemos nosotros como personas. Entonces, ahorita vamos a ahondar un poquito más en esta parte, ¿no? De qué es el ciudadano, de dónde proviene esta parte y qué evolución ha tenido esta idea de ser ciudadano. Ustedes la idea que acaban de dar o lo que acaban de escuchar de sus compañeras, ¿lo consideraban de pequeños? O sea, tenían como esa conciencia de ser ciudadana, de ser ciudadano, de ser buen ciudadano, de qué es ser ciudadano, porque a lo mejor muchos pensamos que, vamos a ser ciudadanos hasta que cumplamos 18 años, ¿no? Porque pues ya eres legal, ya eres adulto de cierta manera, ahí ya empiezan como más responsabilidades, entonces a veces no lo manejaban de otra manera, ¿no? De una manera muy diferente, hasta los mismos anuncios que el mismo gobierno pone en televisión de los 18 años, o por ejemplo, esta palabra democrática, ¿no? De la democracia que era votar. Entonces, a veces nada más nos quedamos con esa idea, ¿no? Muy limitante, o no veíamos como no tenemos una perspectiva como más amplia de ciertos temas. Entonces, sí, Natalie. Fíjese, maestra, que a mí sí me tocó un año, no recuerdo, creo que era en primaria, que ibas a hacer como, votabas, pues, ibas a una casilla y de hecho ponías ahí si tus papás te golpeaban y cosas así. Yo no lo recuerdo así vagamente, pero sí hacías como ese tipo del De voto. actividades. Ajá. Y Ah, desde ahí, pues, como que sí te empiezas a ser más consciente. Antes de eso, sinceramente no. Era como, no tires basura y sí era como, pues si más gente tira basura, porque yo no. Y después de esta actividad sí fue como quedando un poco más claro, pero creo que no se ha vuelto a hacer. Yo no he visto que en las escuelas hagan ese tipo de cosas. ya no serían unas como elecciones, ¿no? Fue como de la escuela, porque yo me Y acuerdo fue que ajá, sí fue una como, temporada de elecciones. ajá, y Y que también los también, niños hacíamos eso. ajá, que nos tocaba ir, ¿no? Porque yo me acuerdo que a mí me tocó como ir 2 veces, ¿no? Que mi mamá veía las casillas y que tú ibas. Y entonces ahí también te daban como una boleta o algo así, donde también tú ponías como ciertas ideas. Yo tampoco, no me acuerdo qué preguntaban, pero me acuerdo que llegué a ir a una escuela, creo que era un kinder, donde estaban las casillas para los niños, y otra vez como en un parque. Pero sí ya no se ha visto, ¿no? Que tomen en cuenta esta parte. A lo mejor lo hacen de otra manera, a través de redes sociales, a través de los mismos, las mismas escuelas, pero no era tan, o no se nos educaba tanto con esa, más que nada con esa conciencia del futuro, porque yo sí me acuerdo que algunos maestros nos llegaron a decir, ustedes son el futuro, los futuros médicos y esto, y no pueden comportarse, pero como más como choro mareador, ¿saben? Como más de regaño, no con esa conciencia de, a ver, si tú estás haciendo o estás, por ejemplo, ahorita violentando a tus compañeros de manera verbal, ¿qué quieres ser de grande? No, pues que tú crees que como tú estás tratando ahorita a tus compañeros, ¿es lo ideal? ¿Te gustaría que te trataran así? ¿Tú quieres ser doctora? ¿Tú vas a tratar así a tus pacientes? Entonces, de cierta manera, irles metiendo como esa conciencia hacia el futuro. Por eso estamos en la escuela, ¿no? Porque nos estamos formando. Porque yo les digo, es como un ensayo, chicos, de lo que hay allá afuera. Ahorita estamos ensayando. Hagan de cuenta que estamos en una empresa.
Entonces, siempre cuando cometan algún error o algo como grave, yo les digo, ahorita no va a pasar más allá de un recado, de un regaño de papá, de mamá o algo así. Pero si ya estuviéramos en la vida normal, ustedes ya fueran adultos, ¿qué consecuencias habría? Posiblemente hasta la cárcel con lo que acaban de hacer. ¿No? O sea, como que a lo mejor de una manera muy exagerada, pero les digo, lo que yo les digo es eso, o sea, aquí estamos ensayando para cuando estemos afuera. Este es un ensayo, hagan de cuenta que es la vida ya de trabajo, se están orientando. Aquí hoy todavía podemos cometer errores y no va a pasar nada más que aprender de ellos. ¿Ok? Pero ya en la vida laboral, ya en la vida cotidiana, ya de una vida de adulto, es muy difícil esta parte de cometo errores y no pasa nada. Insulto a una persona y no pasa nada. Golpeo a una persona y no pasa nada. Claro que no. En la vida real hay consecuencias y consecuencias muy graves. Entonces, ahorita nosotros nos estamos preparando para ese futuro. Y tenemos que conocerlo, ¿no? Tenemos que conocer ese camino, tengo que conocer a qué me voy a enfrentar. Muchos de nosotros crecimos así, ¿no? Sin que nos hablaran de lo que era la vida adulta. Soñábamos con ser adultos porque los veíamos, ¿no? Decíamos, ay, ya quiero ser grande porque voy a vivir y voy a vivir solo, me voy a casar, voy a formar mi familia, pero no veíamos como lo bonito, ¿no? Pero no veíamos que atrás de todo eso hay muchas responsabilidades, que atrás de eso hay, a veces hasta cosas no malas, ¿no? Pero hay malos momentos que a veces no se hablan o que a veces no, pues no lo advierten tampoco. Esta parte también por ejemplo, de formar una familia, ¿no? Pues crecemos con esta idea, pero no vemos la importancia de la formación de una familia, de verdad elegir a esa persona con la que vas a formar una vida, con la que vas a formar la familia. Era como, pues cásate y con un hombre que te convenga más o menos, pero que me convenga en qué aspecto, ¿no? Y casi siempre se orientaba hacia lo económico, pero también tenía que ver esta parte emocional, ¿no? Me voy a casar con una persona que tiene dinero y me va a dar esta estabilidad, pero por otro lado es una persona que está inestable emocionalmente y eso va a alterar mi estabilidad y futuramente la de mis hijos. O sea, ver como toda esta perspectiva, que no nada más es casarme y listo. Para eso está la escuela, para eso también nosotros tenemos que hablar temas, abrir temas, pues de cierta manera, no delicados, sino importantes, y saberlos llegar y llevar y darlos a conocer con nuestros alumnos. Entre ellos, ya cuando lleguemos a esta parte, ¿no? De la sexualidad, también es muy importante, ¿no? Ahí van a entrar muchos tabús, van a salir miedos, van a salir dudas, porque puede ser que todavía ahorita como adultos tengamos dudas, ¿no? Que nos estemos quitando a lo mejor algunas ideas equivocadas, algunos prejuicios. Entonces, esto es lo que nosotros como docentes tenemos que hacer, ¿no? Orientar a nuestros hijos, a nuestros niños, alumnos, para una vida futura, para que se vayan desde este momento formando como buenos ciudadanos. Y no lo hagas mediante el proceso, o sea, cuando ya soy adulto, cuando ya tengo que desarrollar esas habilidades, pues irlo haciendo bajo la práctica, ¿no? Saber hacia qué me estoy orientando, hacia qué me voy a afrontar para irme formando hacia eso, ¿no? Entonces, es importante tomar conciencia de esos puntos. Y pues ahora sí que darle las herramientas a nuestros alumnos y como padres de familia nosotros también, pues a nuestros hijos, ¿no? Para que se desarrollen pues de la mejor manera. Entonces, bueno, aquí nos menciona que esta idea de ser ciudadano viene de hace muchos años, ¿no? Desde una organización, más que nada, de una organización social. Entonces, aquí, en la antigüedad nos menciona que se usaba para distinguir quienes pertenecían a la comunidad política, que eran los ciudadanos, solamente los ciudadanos,
sí, las personas importantes se les consideraba ciudadanos y el resto de las personas que no tenían como esta jerarquía de cierta manera, pues no eran considerados como ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que pues había esta discriminación. Este, Aquí nos menciona que los pensadores de esta época, entre ellos Aristóteles, pensaban que las mujeres, los esclavos, los extranjeros y hasta de cierta manera los niños no eran considerados como ciudadanos. Entonces, la ciudadanía o ser considerado como un ciudadano solamente era para los hombres de cierta manera y también de hombres con cierta posición social, ¿no? De cierta manera era como elitista, no era para todos, no todos tenían este mismo trato ni estos mismos derechos. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, en la Grecia antigua, el concepto de ciudadanía daba cuenta del vínculo entre el individuo y el Estado que otorgaba el ciudadano, o sea, un estatus. Prácticamente los que aportaban, así es. Y hasta cierta edad, porque por ejemplo, tú tenías un estatus económico, eras hombre, eras considerado ciudadano, pero también hasta cierta edad, porque pues si ya estabas muy viejo, ya no tenías como esa importancia. La idea era que mientras más joven eras, pues más privilegios y más privilegios tenías y pues mejor trato tenías. Pues bueno, pues aquí hay como un pequeño dibujo, una gráfica de lo que significaba ser ciudadano en la Grecia antigua, ¿no? Entonces, un esclavo obviamente no era considerado, las mujeres tampoco, los niños mucho menos, entonces había como cierta posición social y mucha jerarquía, ¿no? Entonces, solamente, pues prácticamente los hombres de rango alto podían ser considerados ciudadanos. Entonces, bueno, ahorita en lo que es la visión moderna, nos habla desde 1789, lo que es a partir de la Revolución Francesa, donde hay una declaración de derechos humanos o derechos del hombre y del ciudadano, donde ya no nada más se le da como ese privilegio de ser ciudadano a los hombres, sino que ya hombres de otras jerarquías se les da como el derecho de que, fíjense, se les da el derecho de que sean tomados como ciudadanos. Y bueno, pues, aquí en 1789 se reconoció que los derechos de los hombres eran naturales, inalienable y sagrados, y que todos los hombres nacían libres e iguales. Aquí es un punto muy importante porque, pues, sobre todo con la esclavitud, ¿ok? Porque todavía en ese entonces había todavía esta parte de la esclavitud. Y bueno, hoy en día en las sociedades modernas cada vez somos más conscientes, ¿no? Del trato, de la importancia de los derechos de las personas, de que todos al nacer somos ciudadanos y que todos tenemos que tener este mismo trato, este respeto, ya sean hombres, mujeres, indígenas, afros, minorías de étnicas, personas con discapacidad. Es algo que ahí, por ejemplo, en personas con discapacidad, creo que todavía hay como mucho que hacer, pero de cierta manera también ya son tomados en cuenta, aunque falta como más voltearlos a ver un poquito más, ¿no? A voltear a ver qué más les hace falta, cómo podemos ayudar, cómo podemos aportar a ciertas discapacidades, ¿no? O involucrarlos o que se involucren, ¿no? A lo que es la sociedad y que se desarrollen dentro de esta. Entonces, aquí, por ejemplo, también los grupos de diversidad sexual, como sabemos anteriormente, pues una persona que era homosexual, pues era juzgada, ¿no? Y hasta cierto punto, hasta era un delito, ¿no? En muchos países se consideró un delito el que fueras homosexual. Entonces, estas personas, ¿qué hacían? Pues se tenían que ocultar, tenían que fingir, tenían que casarse y a lo mejor hasta llevar una doble vida
por ser homosexual. Por ejemplo, conocen a Como la... como la película de la chica danesa. Ajá. Exacto. Él, por ejemplo, bueno, él se muere porque se hace la operación. Fue uno de los primeros hombres que intenta hacer esta operación, ¿no? Y su esposa, pues, al final lo acepta, ¿no? Termina siendo como su mejor amiga. Pero ustedes ubican o conocen un poquito a Alan Turing. ¿Han como escuchado de él? ¿No? Hay una película de él en Netflix. Ay, ahorita me acuerdo del nombre de la película. Pero bueno, ¿quién fue él? Él fue uno de las personas, o gracias a él, era un investigador y durante la Segunda Guerra Mundial, a él se le dio la tarea de checar los códigos que lanzaban los nazis para poder descifrarlos y de esta manera pues también pues saber qué iban a hacer para contraatacar o ir como de cierta manera parando la guerra, ¿no? Entonces él para descifrar los códigos hace una máquina enorme que hoy en día le llamamos computadora. Entonces, esta máquina lo que hacía era descifrar estos códigos. Entonces, él cuando inventa esta máquina, o más bien la crea, empiezan a descifrar códigos y empiezan pues, a saber qué van a hacer los nazis y pues ahora sí como que agarrar ventaja de esto. Él era gay, era homosexual, pero él pues obviamente en ese entonces él finge no serlo. Entonces hasta pues consigue una novia y todo, pero pues es descubierto. De hecho, descubre él un mensaje muy importante de los nazis, que es una de las cosas o que ayuda a que la Segunda Guerra Mundial haya terminado. Pero se descubre que él era homosexual y le dan, como había hecho esto de lo de la computadora y de descifrar este tipo de códigos, lo dejan como, ¿cómo se llama? Lo encarcelan, pero propiamente en su casa, ¿no? Lo dejan ahí y él muere en su casa y muere atragantado de una mordida que le da una manzana. Entonces, a Apple, por eso tiene su logotipo de una manzana mordida, por honor a Alan Turing. Y hace poco escuché que ya Inglaterra, porque era inglés, le había dado como no como un perdón, pero ya lo habían reconocido como era, porque no le habían dado como este reconocimiento a él por lo mismo, por ser homosexual. Fíjense bien, o sea, lo que él hizo, lo que él inventó, o sea, él creó como el mecanismo, como el cerebro de lo que es una computadora. Claro que después llegaron otras personas y le movieron, pero él fue el creador de esto y no se le dio el reconocimiento y lo tuvieron ahí como guardado durante mucho tiempo por solo el hecho de ser homosexual, que hoy en día creo que ya hay como más respeto hacia este tipo de personas, hacia este grupo, LGBT, y se les respeta y son considerados, creo que han sido de las personas o de los grupos sociales que más han sufrido violencia y sobre todo discriminación. O sea, qué feo que por tu orientación sexual te limiten cosas, ¿no? Tú sí puedes, tú no puedes. Por ejemplo, ahora, el otro día en la escuela, entré a un salón y estaban como muy serios los niños y estaba su maestro y el maestro es gay. Entonces me dice, es que les acabo de llamar la atención, dice, porque están jugando al que se mueva es gay. Pues imagínense. Entonces yo dije, uy, chiquillos, o sea, de repente sí dije, qué tonto, pero qué falta de respeto, ¿no? Yo no sé si ellos perciban así el maestro o no lo perciban, porque pues tampoco él es muy respetuoso, él es muy, no se le da a notar como tanto, pues, pero de todos modos, ¿no? De repente,
pues no, o sea, ni siquiera es afeminado, ni mucho menos, o sea, pero bueno, o si no lo hacen o no lo perciben hacia el maestro, de todos modos, ¿no? O sea, imagínate tú como docente que hagan eso, cuando y tú tienes otras preferencias, pues no está padre, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal para que los niños hagan este tipo de juegos? No puede ser. Entonces, como estas historias hay muchísimas, ¿no? Donde solamente por el hecho de ser homosexual, no te reconocen, no te consideran, no te toman en cuenta. Entonces, eso pasaba en lo que era la antigüedad, ¿no? Y pues posiblemente actualmente en algunos lugares puede que siga pasando. Entonces, bueno, así se dividían las clases sociales también en lo que era Roma, lo que es los patricios, o sea, las personas como de más alto rango, los esclavos y los plebeyos. Entonces había esta élite donde pues ellos decidían, ellos eran ciudadanos, ellos hacían como este manejo, que creo que pues no se ha rompido, ¿no? O sea, como este sistema que ellos tenían, ahorita pues a lo mejor involucran a un poquito más a las personas, a lo mejor puede que consideren algunas ideas de otras personas, pero sigue habiendo una élite, ¿no? Que va orientando a toda la población, una élite que tiene ciertos privilegios más que otros. Entonces, creo que 100% esta parte que nos presenta aquí, pues se ha maquillado un poco, pero al final pues sigue existiendo, ¿no? Esa falta de valores, esa discriminación, esa desigualdad, sobre todo con el dinero, ¿no? O sea, viene, no sé, con las injusticias sociales, por ejemplo, tú tienes dinero, pues le hago caso a tu caso, pero tú no tienes tanto dinero y pues no puedes mover palancas ni nada, pues ahí batállale, ¿no? Ahí quédate. Entonces, todavía hay muchísima desigualdad social cuando todos deberíamos de ser tratados de la misma manera, ¿no? De una manera respetuosa, todos deberíamos de tener la misma atención y que nuestros casos, nuestros problemas, de derecho o así, pues se puedan atender. Y no es así, lamentablemente no es así. O sea, si tienes palanca, pues ya la hiciste. Y en todo, ¿no? En todo, ¿no? Que, quiero tener una plaza, pero tengo palanca, pues ya la hice. Que, quiero una cita del IMSS, pero no conozco a nadie, pues te toca esperar. Pero pues si tengo a alguien que me conoce, pues ya la hice porque ya mi cita ya la tengo, en vez de tenerla un mes después, ya la tengo para mañana. Entonces, todas estas cosas pues siguen pasando, todo este tipo de cierta forma de corrupción aún pasa y creo que es muy difícil o será muy difícil como ir sacando todos estos malos hábitos dentro de la sociedad. Entonces, ahorita que está esta parte de donde vamos a empezar a educar desde la equidad, desde la inclusión, que sepan los niños o darles a conocer los derechos humanos, no nada más de, estos son tus derechos, mira, léelos, te los aprendes y listo, ya quedó, sino que hacerlos conscientes, ok, ¿por qué crees que está este derecho? ¿Cómo crees que lo puedes hacer ejercer? ¿Qué debes hacer cuando ves que no está o te están violentando uno de tus derechos? O sea, ahorita lo que nosotros vamos a hacer es hacerlo de esa forma, hacerlo más consciente, que vivan los derechos, no nada más, sí, tengo derecho a la educación y listo. No, pero ¿por qué tienes derecho a la educación? ¿Qué pasa si te niegan ese derecho? O sea, tenemos que ahondar más en estos privilegios o en estos derechos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ahorita en la actualidad se reconoce a todas las personas, pues que todos tenemos derechos desde el momento número 1, ¿no? Tenemos derechos, tenemos derecho a la vida, a ser libres, a no ser torturados, a la libertad de conciencia, a profesar la religión que de preferencia, o sea, también esa era otra, ¿no? Que en la antigüedad, si no eras de cierta religión,
olvídate, así te iba, o la discriminación. Ejemplo más claro y como más conocido de todos, simplemente con los judíos, ¿no? Por ser judío, la discriminación tan terrible que sufrieron. Por ejemplo, la película del pianista, ¿no? No sé si lo han visto. Lo feo que los tratan, cómo los discriminaban con esta línea o la estrella que se tenían que poner, no podían subirse a la banqueta, no podían salir después de las 7 de la noche, no podían visitar a los católicos después de cierto horario, había días y horario para poder ir al supermercado, nada más tenían cierto horario, porque si no, pues también así les iba. Entonces, todas estas discriminaciones que ellos sufrieron sin hablar ni sin llegar a los campos de concentración, fue terrible, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los niños es importante hablarles de estas cosas, que esto sucedió y que ya no está bien que pueda volver a pasar, ni que esté sucediendo hoy en día. Entonces yo, por ejemplo, con los niños de quinto, empezamos a leer este libro de Ana Frank y ahí ellos también se van dando cuenta de que no está padre que hagan eso, que por una religión nos pueden tratar de esa manera, que es el trato digno, cómo podemos echarlo a andar. Entonces, todas esas cosas es muy importante. Nosotros empezamos un proyecto de lo que es la sana convivencia y es sobre una vacuna contra la violencia y ellos inventan su virus y todo esto y para empezar el proyecto pues haces que los niños sean conscientes, oye, ¿cómo me estoy manejando con mis compañeros? Ay, pues a veces soy grosero, ¿cómo me estoy comportando? ¿Qué palabras utilizo cuando me enojo? ¿Qué hago cuando me enojo? ¿Qué hago por los demás? O sea, empezamos con esta parte de concientizarlos de su actuar para empezar con esta, ¿no? Ah, no, pues creo que me estreso mucho, creo que me enojo mucho, creo que soy muy egoísta, creo que no soy empático, o sea, como que empezar a razonar de lo que les hace falta